Era cuestión de tiempo, amigas y amigos, y es que como todo siempre hay las letras chiquitas, y eso es lo que está pasando con los ministros de la Suprema Corte de Justicia, que ya se van, amigos, bye bye, a esos corruptos mañosos que se han pasado de rosca. Y que obviamente, amigas y amigos, pues no podemos permitir que sigan estas acciones de corrupción, que sigan estas decisiones mezquinas, hipócritas, que tanto daño le han hecho a nuestro país y que hoy, amigos, pues estos jueces, estos ministros, a pesar de que ya dijeron adiós, siguen con sus estrategias para frenar la reforma al Poder Judicial. Y ahora, amigas y amigos, pues ¿qué creen que sucedió? Quieren estos corruptos, amigas y amigos, que desde el Instituto Nacional Electoral se frene esta reforma. Arrancamos con la información. Muchísimas gracias a todas y a todos los que están siguiendo este en vivo. Y tal y como lo dijimos hace unos momentos, hace unas horas, Norma Piña ya renunció, ya se va de la Suprema Corte de Justicia, y esto lo debemos de festejar todas y todos los mexicanos, porque estos corruptos nos quisieron ver la cara, porque estos corruptos se quisieron pasar de rosca con nosotros, y hoy pues ya, amigos, es una realidad que se va Norma Piña, que se van todos estos mañosos. Esto fue lo que dijo Noroña después de que se doblaran los ministros de la Corte en el Senado de la República. La renuncia de algunos ministros. Aquí están las 8 renuncias. ¿Ya? Les voy a decir quiénes. A ver. Luis María Aguilar Morales, no soporté el diputado, por cierto, que es singular. Jorge María Padro Rebolledo. Javier Lainez Potisek. No me pongo sus lentes. Bueno, vamos a entregar. Ministra Norma Lucía Piña Hernández, Alberto Pérez Dayán, que le agradezco la gentileza de sí. Puso mi nombre, les voy a decir, escriban mi nombre, Jacos Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, y también lo hizo el ministro Ana Margarita Ríos Farjat, y también lo hizo el ministro Juan Luis González Alcántara Carranca. ¿Las va a dar a conocer las ministras? Dos de ellos las han hecho públicas desde ayer, que yo comentaba, pues acá no ha llegado nada, acá hace, aquí tengo la hora, a las 11:05, a las 11:05 de la mañana nos llegaron las 8 declinaciones y renuncias, porque son dos cosas diferentes. La declinación es su decisión de no participar en el proceso electoral. Los 8 han determinado no participar en el proceso electoral. Hay uno que yo entendería que es una declinación, que es el caso de González Alcántara Carranca. más bien su documento es una reflexión política, me parece interesante. Y está, también me llamó mucho la atención la ministra Ríos Farjat, que renuncia a sus saberes. Ella es la única. De los 8 es la única que renuncia a los sabores. Lo puso explícitamente, es la única. Entonces, no hemos decidido si hacerlos públicos. Dos de ellos la decidieron hacer pública. Son documentos de interés público, ciertamente, pero por lo pronto les informo que recibimos las 8. Pues ahí está, eso fue lo que dijo Gerardo Fernández Noroña, amigas y amigos. Y lo que, pues obviamente empezó a generar mucho ruido, pues fue estas renuncias que se realizaron con las letras chiquitas. Como les digo, pues lo que están buscando no es tanto defender al Poder Judicial, ellos ser los mártires,
sino que realmente lo que buscan es que se mantengan esos privilegios, se mantenga su pensión dorada, 2 millones de pesos mensuales. ¿Quién no va a querer eso, amigas y amigos? Pues ellos saben que como van a perder, porque lo van a hacer, amigas y amigos, y es que si llegan a participar en las campañas, como saben que van a perder, pues ellos se están adelantando. Se están adelantando y para ello, pues mejor le dijeron adiós a la corte y tener esa pensión exorbitante. Veamos lo que dijo la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum. Pero ese es el fondo. Y también, pues, ellos pueden optar por renunciar y se llevan su haber de retiro, así lo dice la reforma constitucional, o pueden postularse y decir, a ver, yo sí voy a que me elija el pueblo. Igual un juez puede decir, yo me retiro, o puede decir, no, a ver, yo me postulo. Ayer estaba viendo la carta de uno de los ministros que decía, no, pues yo no me voy al voto popular. Me voy a robar las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador, que dice que puede ser legal, pero es inmoral. ¿Será así? No, tampoco es legal. Ese es el tema. O sea, ese es el punto. Y por eso es tan grave. Las y los ministros lo saben. Porque ellos pueden no estar de acuerdo con la reforma al Poder Judicial. Tienen derecho a no estar de acuerdo. Tiene derecho cualquier ciudadano a no estar de acuerdo con la reforma al Poder Judicial. El asunto aquí es que la mayoría del pueblo de México, de acuerdo a la democracia, de acuerdo a nuestras leyes electorales, de acuerdo a lo que dice la Constitución, decidió cambiar la Constitución para reformar al Poder Judicial. ¿Una transformación profunda? Sí. Y puede haber quien no esté de acuerdo. Pues por eso somos un país libre y democrático. Pero de eso, a que un ministro o ministra de la Corte se atreva a ser constituyente, pues en ningún lugar el Poder Judicial es constituyente. El constituyente le corresponde al Poder Legislativo. Y en nuestro país, hay países donde el constituyente se elige en particular. O sea, no hay otra forma de cambiar la Constitución más que elegir un constituyente. En nuestro país, la propia Constitución dice, ¿quién es el constituyente? Las 2/3 partes de la Cámara de Diputados, las 2/3 partes de la Cámara de Senadores y la mayoría de los congresos locales. Entonces, no es un asunto, o sea, desde la perspectiva de magistrados, jueces, abogados. Bueno, ya pusimos aquí lo que dijo un abogado que no está de acuerdo con nosotros, que es reconocido por quien no está de acuerdo con nosotros, Diego Valadez, que en un tuit dijo, ya no hay otra, ya es constitucional. Bien. Eso le corresponde al Senado de la República, no me corresponde a mí. Dijo que no les iban a aceptar la renuncia a Gerardo Fernández. Le corresponde a ellos, pero más allá de este tema, el tema central es lo que están planteando en este documento que va a pasar al Pleno de la Corte. Entonces, por eso, porque como lo decía ayer, aquí nos juzga la historia, el pueblo y la historia. Entonces, vamos a ver qué deciden las y los ministros de la Corte, que pueden no estar de acuerdo y también pueden tomar la decisión, como lo dice la Constitución, de renunciar. Están en todo su derecho y además es legal y es parte de la reforma constitucional. Pero lo que les estoy planteando es por qué la plantean en este marco. O sea, lo que ellos dicen es, está bien que se elija la Corte y nosotros ponemos las renuncias,
pero que no se elijan a los magistrados y a los jueces. Pero la reforma constitucional dice otra cosa. Entonces, hay que, por supuesto que hay expertos constitucionalistas, pero también cualquier ciudadano o ciudadana puede leer la Constitución. Pues ahí está, amigas y amigos, lo que dijo la doctora Claudia Sheinbaum. Esta situación que nos muestra pues cómo ellos pensaron minuciosamente lo que iban a hacer. Y en este caso los periodistas Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela pues hablaron de este tema. Mucho antes de que saliera esta información de que ahora quieren doblar al INE. Veamos el video. Es consecuencia de una larga historia de atropellos que la gente ya consignó, que la gente ya leyó, que la gente conoce, atropellos del Poder Judicial. Fíjate, hoy publica, ayer publica el ministro José Luis González Alcántara Carrancá un artículo en el periódico El Heraldo que se llama la reforma judicial, un golem sin control. Híjole, independientemente del uso pues de esta figura de la mitología del folclore judío medieval, el texto es tan malo que se llama la reforma judicial, un golem sin control. El artículo es tan pobre, tan mediocre, indigno para un ministro, un personaje que no dice, si la intención de mejorar el sistema judicial y de acabar con la corrupción al interior de los poderes judiciales se analiza por sí sola, es loable y meritoria. Llevar a cabo una reformulación seria y completa de dicho sistema persiguiendo dicha intención es aplaudible. Pero cuando la intención no se ve reflejada ni por asomo en lo que hoy es la reforma judicial, solo tiene como consecuencias un galimatías sin pies ni cabeza. Ojalá todo quedara ahí parado. Ojalá todo parara ahí, en una simple falta técnica y previsión, pero no es así. Las consecuencias desastrosas de la división de poderes e independencia judicial son exponenciales. Los hechos que han acontecido a partir de la reforma evidencian su naturaleza fatídica. No hay valor civil suficiente que les mueva un ápice de cordura. Es como, ¿qué hicieron? Es loable que se pida una reforma, pero tremendamente mal hecho como lo hicieron ellos. ¿Por qué no lo hiciste tú? Cuando tuviste la oportunidad, ¿por qué no lo hiciste tú? ¿Por qué no esos ministros que ahora se quejan? ¿Por qué no impulsaron una verdadera reforma? Se les está diciendo desde hace años. Está el presidente, lo habló con Saldívar, se lo puso en las manos a Saldívar, luego propuso, luego entró en las campañas y luego hubo una votación y luego ahora hay una discusión y hasta ahorita están con que no, así como se hizo no. Pues ¿por qué no lo hicieron ellos? Ese es el gran tema. Porque son irresponsables, porque estaban muy a gusto, como tenían al Poder Judicial. Ese sistema corrupto que tenían, pues claro que los tenía muy contentos. Por eso es que no provocaron una reforma al Poder Judicial. Ahora. Muy bien. Ahora, por supuesto, ¿ante qué estamos? Pues ante ya hechos consumados, Alejandro. Los propios ministros y ministras han tenido que presentar sus renuncias. En los hechos, ellos ya se van dentro de un año, menos de un año, adiós. Lo único que está pendiente es lo que el próximo martes ocurrirá. ¿Y sabes qué está diciendo la oposición, Alejandro? El día de hoy, desde el PAN y el PRI, que apuren la discusión y la votación del proyecto del ministro González Alcántara Carrancá, que no sea el martes, sino que sea mucho antes, porque, dicen ellos, va a aprobarse también, como ya ocurrió el día de hoy en la Cámara de Diputados y se va a aprobar en los congresos locales, este blindaje también a nivel constitucional para que esa discusión del proyecto del ministro González, en caso de aprobarse, no tenga efectos. Entonces, estamos en un momento de definición y con el elemento adicional que le decíamos hace un rato, en la hipótesis de que pueda haber un ministro o una ministra que no avale el proyecto del ministro González y por tanto ahí concluya ya, digamos en términos jurídicos, el pleito quedaría ya firme, como firme está en realidad
la elección de juzgadores en la Constitución. Entonces, pues sí, es de enorme relevancia lo que está pasando en este mismo momento. Hay también, Alejandro, un intento en el INE de frenar la elección de los juzgadores, porque una mayoría de 6 consejeros logró hoy que se impugnen la legislación, que se promueva una acción de inconstitucionalidad para frenar la elección de juzgadores. Y ahí sí, la presidenta, la consejera presidenta Guadalupe Tadei no tiene mayoría, tiene 5, mientras que sus opositores tienen 6, que son todavía consejeros del PRIAN, hay que decirlo de esta manera. En fin, parte de lo que está hoy discutiéndose también en el Congreso, Alejandro. Hoy el ministro Alcántara, José Luis González Alcántara Carrancá, le da una entrevista a Ciro Gómez Leiva, le dice, en el espacio de Ciro Gómez Leiva, dice él que sale más barato en una abierta agresión al presidente López Obrador, que fue el que primero se movió a Palacio Nacional, y a la presidenta de México. Dice él que sale más barato la Corte que alimentar o mantener, dice él, mantener a una persona en Palacio Nacional. Para empezar, es una mentira la que utiliza este señor en momentos en los que además todo eso está lleno de mentiras. Es un teatro tremendo el que han montado los ministros para victimizarse y para hacerse pasar como las víctimas de la dictadura. Y él habla en esta entrevista, él dice, entre otras cosas, dice: los saberes de retiro son nada comparado con lo que recibe el director de Banco de México, de Nacional Financiera, de Banco Banobras y una serie de entidades de este país, nada comparado con lo que nos cuesta mantener Palacio Nacional para que viva una sola persona. La realidad es que ni siquiera es así. Nada más que a él no le importa la verdad es intrascendente para alguien como él, evidentemente, porque lo que les importa a ellos es denostar. Y la entrevista sigue de una mentira a la siguiente, y hay un trabajo que hace nuestro compañero Obed Rosas, un trabajo en el que Pues ahí está, amigas y amigos, esto fue lo que decían los periodistas, y fíjense ustedes la voz de profetas, y es que justamente en el Instituto Nacional Electoral se empezó a buscar la forma de tronar esta reforma constitucional, esta reforma al Poder Judicial desde el INE. Y en este caso, los consejeros cercanos al grupo opositor, a Lencho Córdoba y a Ciro Murayama, pues lograron tramitar una controversia constitucional para impugnar la nueva facultad que le permite a la consejera presidenta hacer unilateralmente los nombramientos más importantes. Y con esto, amigos, pues obviamente se busca frenar a toda costa al INE para que ya no tenga más facultades, para que ya no pueda nombrar a las personas de importancia para esta elección que se va a generar. Fíjense ustedes lo que comentó Guadalupe Tadei. Creo que es una bonanza de este instituto que puedan suceder. Me tomaré un tiempito para hablar de este proyecto que se nos presenta por parte de 6 consejeros. En principio, creo que es una bonanza de este instituto que puedan suceder este tipo de casos y cosas en el Consejo, en donde se presente por una mayoría de consejeros una propuesta de esta naturaleza y de este alcance, que quizás siente un precedente muy negativo para la institución. Desde mi perspectiva y desde mi punto de vista, así como respeto el punto de vista de los demás, espero que eso suceda también en lo particular. No es la primera vez que 6 consejeros invaden temas que tienen que ver con el ejercicio de la responsabilidad de la presidencia. Esta es la segunda. La primera fue en diciembre, revestida de una necesidad de tener una estructura
permanente designada por el Consejo, y entonces se invadieron las competencias para las encargadurías. Se controvirtió y se revirtió en este Consejo y se dijo lo que el reglamento establece. Es facultad de la Presidencia nombrar las encargadurías. Hoy está de nuevo aquí el proyecto, pero hoy revestido de diseño constitucional. No comparto la legalidad del proyecto, tampoco comparto que esté atentando contra el diseño constitucional, pero lo que menos comparto es la forma en la que se presentan estos dos casos en particular, porque tiene que ver con las mismas 6 consejerías. Pues ahí está, amigas y amigos, lo que dijo Guadalupe Tadei en este caso. Y también quien rompió el silencio fue Luisa María Alcalde sobre este proyecto del ministro González Alcántara Carrancá, que también se encuentra en el ojo del huracán, que de hecho el ministro rompió también, se atrevió a hablar en los medios de comunicación chayoteros. Escuchemos primero lo que dijo Luisa María Alcalde. Lo que creemos es que, como lo hemos venido planteando desde hace tiempo, es un exceso por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en específico todavía pues de este ministro, dado que no se ha votado el proyecto. Un exceso que aparte ha violentado todos los procedimientos, porque fíjense qué casualidad, o sea, guardián de las leyes, de los procedimientos, de la Constitución, y saca un proyecto sin ni siquiera haber concluido la parte de alegatos. Entonces, ni siquiera he escuchado a las partes y ya estaba promoviendo y circulando un proyecto prejuzgando, sin haber concluido esta etapa de instrucción que se llama, que es escuchar a las partes, los alegatos, y después circulas un proyecto. Entonces, se ha caído en los excesos. Ahora, vamos más allá. No hay un antecedente de esta naturaleza como la Suprema Corte, que es la guardiana de la Constitución, va a plantear ahora que una reforma constitucional es inconstitucional. Entonces, es decir, nosotros estamos encima de lo que decida el Poder Constituyente, que es el Congreso de la Unión, los senadores, por 2/3 partes. Por eso es tan estricta la ley para reformar la Constitución, porque requiere de un gran consenso. Requiere 2/3 partes del Senado y de diputados más mayoría del Congreso. Importando poco que haya ese respaldo popular por esta reforma tan importante y de gran calado, ellos determinan que sí y que no les gusta de la reforma. Y dicen, vamos adelante con la elección de ministros, con el Tribunal de Disciplina, pero no se va a hacer la elección de jueces y de magistrados. Perdón, pero a ellos no les toca definir qué se va a elegir y qué no. Le toca, en todo caso, solamente al Poder Constituyente. La ley es clara, pero no solamente eso, siempre se ha hecho de esa manera. Entonces, ahora que ellos se sienten afectados, ahora sí pueden pensar que en el terreno de lo inédito pueden detener esta reforma. Lo cierto es que el pueblo de México debe ser respetado, la voluntad popular debe ser respetada, y por eso pues tenemos que seguir avanzando para que haya verdaderamente democracia también en el poder. Presidenta, eso fue lo que dijo Luisa María Alcalde, y como les digo, pues este ministro Luis González Alcántara Carrancá se atrevió a salir con Ciro Gómez Leiva, como era de esperarse, y fíjense ustedes lo que dijo. Veamos el video. Su fraseo, estoy entendiendo bien su fraseo, dice la trascendencia de dejar sin poder judicial al país. Eso, y sé que es una hipótesis, eso podría ocurrir la tarde del martes, eso podría ocurrir el miércoles, la próxima semana, en caso de que el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo no tomen en cuenta la votación del Pleno de Ministros, que vamos a esperar, vamos a ver cómo votan, vamos a ver si votan en favor de su proyecto, pero conociendo la opinión de los 8 ministros de la Corte, uno podría pensar, insisto, es una conjetura,
que pueden aprobar su proyecto, ministro. Yo eso es y lo en que caso espero. de que lo voten, entonces la trascendencia sería, y no sea acatado, sería dejar al país sin poder judicial. ¿Estoy entendiendo sus palabras? Sí, señor. Sin una Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque el Poder Judicial, hay que recordarlo, se divide en dos partes, el federal y el local. El Poder Judicial del Foro Común es una cosa que se plantea desde hace 200 años con la Constitución del 24, esa división de poderes. Nosotros nos constituimos en un Estado federal, en un Estado laico, en un Estado republicano, y somos una nación que aspira al concepto de la democracia. Si no se acata una resolución de la Corte, pues el pueblo, en términos generales, sabrá que pues, no cuenta con una Suprema Corte de Justicia y que las resoluciones son para colgarse o para archivarse o para guardarse. Yo creo que nadie en este país querrá que haya una resolución que de antemano se diga no se va a cumplir. Ni en los peores tiempos. Sí. Pues ahí está, amigas y amigos, lo que dijo este ministro corrupto. Y al final, ¿ustedes qué opinan? Déjenmelo aquí abajito en los comentarios. Yo soy Pepe Ramírez y nos